En tiempos de crisis como la pandemia de COVID-19, las teorías filosóficas no solo ofrecen un marco teórico, sino también iluminan el camino hacia decisiones éticas que equilibran la justicia, la eficiencia y la libertad individual. Doctor, buenas noches. Hoy haremos un análisis de las teorías de Pareto, Nozick y Raoult. Siguiente. Introducción. La pandemia del COVID-19 comenzó a finales del año 2019. Esto provocó una crisis sin precedentes en múltiples dimensiones, ya sean sanitarias, económicas y sociales. Todos sabemos que los gobiernos de todo el mundo implementaron medidas drásticas como cuarentenas y cierres de fronteras, lo que generaron dilemas éticos significativos. En este contexto surge la necesidad de analizar cómo las teorías filosóficas de Pareto, de Nozick, de Ralph influyeron en las decisiones políticas durante la crisis del COVID-19. Siguiente. La teoría del óptimo de Pareto, ¿sí? La teoría del óptimo de Pareto fue desarrollada por el economista italiano Wilfredo Pareto a finales del siglo XIX. Básicamente se centra en la eficiencia de distribuir los recursos. Según esta teoría, podemos decir que en una situación como pasó en el 2019, se tiene que distribuir todos los recursos de forma equitativa, de forma óptima, sin dañar los recursos o los pocos recursos que tenemos. Durante la pandemia, este principio se aplicó para enfocar los esfuerzos en las áreas que generaban el mayor impacto, ayudando a las autoridades a tomar decisiones más eficaces con los resultados limitados que teníamos en ese entonces. Siguiente. Pareto y la pandemia COVID-19. En este contexto, la pandemia de Perú, el principio de Pareto fue crucial para dirigir la atención hacia los problemas más míticos. En lugar de tratar de abordar todos los desafíos al mismo tiempo, las autoridades decidieron centrarse en las áreas más vulnerables, lo que resultó una respuesta más efectiva. Por ejemplo, en ese entonces se priorizó vacunar a las personas mayores, adultas mayores. Del mismo modo, se ha priorizado en dar las vacunas a los médicos para así asegurar, eh, para así asegurar el desarrollo, que se siga vacunándose con normalidad. Esta estrategia de priorización permitió una distribución más eficiente de los recursos y una ayuda económica focalizada en los familiares más afectados en ese entonces por la crisis. Siguiente, nivelarismo de Nozick. El liberalismo de Nozick, expuesto en su obra Anarquía, Estado y Utopía, se fundamenta en la defensa de la libertad individual y la propiedad privada como pilares fundamentales de una sociedad justa. Para Nozick, cada persona tiene derecho absoluto sobre su cuerpo, sobre el tiempo y sobre los frutos de su trabajo, siempre y cuando esta persona no afecte a los derechos de los demás o de otras personas. Además, propone un estado mínimo que limite su intervención a la protección de estos derechos básicos, oponiéndose a la intervención estatal excesiva. Durante la pandemia, esta perspectiva planteaba interrogantes sobre la validez de las cuarentenas obligatorias y la vacunación forzada, subrayando la importancia de la libertad individual y el derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo. Siguiente.
Nozick y la pandemia COVID-19. El liberalismo de Nozick, con su énfasis en el estado de ánimo y la soberanía individual, ofrece un marco interesante para analizar la respuesta de los gobiernos durante la época de la pandemia. Desde su perspectiva, las cuarentenas obligatorias y las restricciones de movimiento serían problemáticas para limitar la libertad individual. El Estado debería de enfocarse únicamente en garantizar que las personas no dañen a otras. La vacunación obligatoria entraría en conflicto con la noción de propiedad sobre sí mismo, y para Nozick, cada individuo tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Los programas de ayuda financiera serían incompatibles con el ideal del estado de ánimo, ya que eso implicaría transferencias de riqueza. La pandemia reveló los límites del estado mínimo en situaciones de emergencia global. La estrategia de Maximin de Rowells, desarrollada en su obra La teoría de la justicia en 1971, es la estrategia alternativa a las teorías utilitaristas que priorizan el mayor bienestar para el mayor número. La estrategia de Maximin surge como mecanismo para diseñar principios de justicia en condiciones de incertidumbre. Plantea una situación hipotética llamada posición original, con un velo de ignorancia. Aquí encontramos dos principios, uno el principio de libertades y el otro el principio de diferencia. En el principio de libertades, cada persona debe de tener acceso igual al conjunto más amplio de libertades básicas. En el principio de diferencias, las desigualdades económicas y sociales son legítimas solo si se beneficiarían a los más desfavorecidos. El nombre de Maximin proviene de los términos máximo y mínimo, lo que significa maximizar el bienestar de aquellos en la peor posición posible. Rockwell en la pandemia del COVID-19. Durante la pandemia, la estrategia de Maximin se reflejó en las políticas que buscaban proteger a los más vulnerables como los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes. En el principio de libertades se aplicó en medidas como las restricciones sanitarias, donde se limitaron ciertas libertades como la movilidad y proteger la salud pública. El principio de diferencia. Aquí se manifestó en la priorización de recursos hacia las personas más vulnerables, como la distribución de las vacunas y las ayudas económicas. Priorizaron la vacunación en los grupos de mayor riesgo. Ayudas económicas dirigidas a los sectores más afectados. Acceso equitativo de servicios de salud y tratamientos. Rowells versus Pareto. En la estrategia de Maximin de Rowells se centra en mejorar la situación de los más desfavorecidos. Durante la pandemia, eso se tradujo en priorizar a los grupos más afectados, como las personas mayores, trabajadores esenciales y las comunidades con acceso límite a los recursos sanitarios. Mientras que en la teoría del óptimo de Pareto buscaba garantizar que los recursos utilicen de maneras eficientes. En la pandemia, esto implicó diseñar estrategias logísticas para así distribuir rápidamente y minimizar el desperdicio de los suministros médicos. Complementariedad durante la pandemia. Una estrategia eficiente de distribución de vacunas, según Pareto, tenía que garantizar a los más vulnerables y para Rowells tendrían que ser los primeros beneficiados los vulnerables. Las ayudas económicas durante las cuarentenas buscaban equilibrar justicia y eficiencia, apoyar a quienes perdieron sus ingresos, pero sin causar un colapso financiero. Rowells versus Nozick. Para Rowells, lo justo es ayudar a los que están en peor situación. En la pandemia, esto reflejó priorizar la atención médica a los grupos más vulnerables y proporcionar ayuda económica a quienes perdieron en su momento el empleo. Mientras que Nozick cree que las personas deben de ser libres para así decidir sobre sus propias vidas sin la intervención estatal excesiva. Habría cuestionado las medidas como los cierres obligatorios de los negocios o las cuarentenas estrictas. La pandemia mostró un choque entre la justicia e la igualdad de Rowells versus o frente a la libertad individual de Nozick. En la distribución de vacunas,
Rockwell prioriza los grupos vulnerables, mientras que Nozick defendería la libertad de elección. Como ya le hemos dicho hace un momento, de que para Nozick es muy importante lo que uno piense como persona, ¿no? Y que el Estado no debería de presionarte en de que tú te vacunes. Ahora, Rockwell justificaría los cierres de negocios para salvar vidas, mientras que Nozick defendería el derecho de cada empresario para seguir operando. Pareto y Nozick. Durante la pandemia, el óptimo de Pareto ayudó a tomar decisiones que buscaban beneficiar a la mayor cantidad de personas sin perjudicar a otras, como la priorización de grupos de riesgo para recibir vacunas. El liberalismo de Nozick habría sido más restrictivo respecto a las medidas que limitan las libertades individuales, oponiéndose a cierres obligatorios de negocios o restricciones de movimiento. Principales diferencias durante la pandemia. Pareto priorizaba la eficiencia en la distribución de recursos, mientras Nozick defendía la libertad individual por encima de todo. Para Pareto, medidas como el uso obligatorio de mascarillas eran eficaces para proteger a la sociedad. Para Nozick, limitaban demasiado la libertad personal. La pandemia mostró que ambas teorías tienen ventajas y desventajas. Pareto ayudó a tomar decisiones eficientes para salvar vidas, pero Nozick nos recuerda la importancia de respetar los derechos individuales. Conclusiones. Rawls propone una sociedad justa que prioriza a los más vulnerables. Pareto enfatiza la eficiencia sin perjudicar a nadie. Nozick defiende la libertad individual, incluso frente a una crisis colectiva. La pandemia evidenció la necesidad de equilibrar justicia, eficiencia y libertad para tomar decisiones adecuadas en tiempos de emergencia. Recomendaciones. Basándonos en el análisis de las teorías de Rawls, Pareto y Nozick durante la pandemia, proponemos las siguientes recomendaciones para futuras crisis. Los gobiernos deben de enfocarse primero en ayudar a los más afectados, como personas de bajos recursos y con problemas de salud, asegurando acceso equitativo a vacunas, tratamiento y apoyo económico. Es fundamental optimizar la distribución de recursos para maximizar beneficios, sin desperdiciar medios limitados, priorizando acciones que generen mayor impacto positivo. Se deben implementar medidas que respeten la libertad individual en lo posible, educando a las personas sobre cómo sus acciones afectan a otras y evitando imponer restricciones innecesarias. Es necesario planificar respuestas equitativas que combinen justicia social, eficiencia y respeto por las libertades individuales para enfrentar futuras crisis de manera justa y eficaz. Muchas gracias, docente.